Nosotros estamos de regreso, señores y señores. Soy Javier Poza, tengo más información del espectáculo. Bueno, la semana pasada, en una entrevista que le realizamos a Luis Gerardo Méndez, nos informó que pues ya está con varios proyectos encima, más allá de la segunda temporada de Club de Cuervos. Habló acerca de un proyecto cinematográfico que lo tiene sumamente motivado en este momento y que lo hará, entre otras cosas, porque va a interpretar a un boxeador en una película que hasta este momento se llama Bayonetta y que va a dirigir el escritor, productor, cineasta Quisa Terrazas, a quien yo saludo con muchísimo gusto. Está en la línea telefónica. Quisa, qué gusto escucharte de nueva cuenta. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, pues contento de platicar contigo otra vez. Ya hace varios años que platicamos ahí contigo cuando estrenamos mi primera película, El lenguaje de los machetes. Gran película, por cierto, no me canso de recomendarla. Oye, leía yo en tu timeline de Twitter, el 17 de junio, informabas, Bayonetta está en la casa. Así es, sí. Pues mira, Bayonetta es un proyecto pues muy... comenzó como pues de pronto casi que un sueño guajiro, por así decirlo. Ajá. Ha sido un proyecto que surgió siempre desde el principio de la mano de un productor con el cual ya he trabajado antes, Rafael Ley. Uh-huh. Tiene esa particularidad, ¿no? Que a diferencia de otros proyectos que de pronto los que de pronto nos embarcamos, pues los escribimos un poquito ahí en soledad y luego tratamos de hacerlos y tal, y este fue un camino un poco diferente, ¿no? Desde el principio, pues eso, yo tenía como la ¿cómo se dice? Pues el gusanito de hacer algo alrededor del boxeo. Uh-huh. ¿Por qué, quizá? Pues mira, yo la verdad es que no, o sea, yo no soy un fanático erudito del boxeo, pero sobre todo me gusta la literatura alrededor del boxeo y las películas alrededor del boxeo. Entonces digamos que soy más fan, por así decirlo, de lo que genera, ¿no? El boxeo, digamos, en términos artísticos, Uh-huh, que del boxeo mismo. Pero bueno, pues obviamente está interrelacionado, ¿no? Y bueno, por otro lado también pues sentía yo que, o sentíamos con Rafa mismo, pues que no había habido una película de boxeo, siendo que es una práctica tan arraigada en México, que hacía mucho que no se hacía una buena peli de boxeo. Tuvo pues como su apogeo, arrancamos, ¿no? En los años, ¿qué años habrán sido? ¿50s? Pues sí, ¿Con en 60s? ¿50s, no? es. Sí. Con Pues, figuras como el Kid Azteca, como el Manos de Piedra Durán, ¿no? así es, sí, pues obviamente el cine fue un lugar donde se retrató mucho pues esta tradición del boxeo, ¿no? Uh-huh. Pero sí que lleva un rato, digo, con honrosas excepciones por ahí, por supuesto, pues obviamente el boxeo siempre está ahí, ¿no? Un poco en el imaginario de nuestro país, Uh-huh. pero eso, pues sentíamos que podíamos, o sea, que era un buen momento como para intentar hacer una película de personaje, tal, Uh-huh. y fue así como, pues yo me acerqué, bueno, más bien le propuse a un amigo mío que es escritor, que sí es un erudito del boxeo, que sí es como, pues él como parte de su trabajo en literatura, pues hace una revista de boxeo, ¿Quién es, siempre está quizá? escribiendo alrededor de eso. Se llama Rodrigo Márquez Quizano, Uh-huh. un escritor muy joven, muy bueno, un gran escritor, y pues le propuse, vamos a hacer esto, no sé qué, y así nos embarcamos en una locura que te digo, al principio era una suerte de sueño guajiro porque Como lo es regularmente el cine, ¿no? Quizá. sí, Sobre todo aquí en aunque en este México, caso, ¿no? totalmente, aunque en este caso era, a ver, queremos hacer una película de un boxeador, pero que no suceda en México. ¿Dónde es el lugar más recóndito y digamos, hostil, frío, difícil que nos podamos imaginar? Pues Finlandia, ¿no? Entonces, pues así empezó como una idea de así de básica, y bueno, obviamente a partir de ese momento pues empezamos a
pues hacer bastante investigación, ¿no? Como un poco pues estudiar algunos casos de boxeadores que han emigrado, no necesariamente a Estados Unidos, que es obviamente un lugar pues muy natural para el boxeador mexicano para emigrar y trabajar, etcétera. No queríamos justamente sacar, ¿no? O sea, como tratar de descontextualizar justamente esta tradición, ¿no? La historia un poquito, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, así empezó. ¿Y cuándo apareció Luis Gerardo? Luis Gerardo Méndez. Pues Luis Gerardo, hicimos, te digo, pues como te digo que tuvo esta cosa muy linda, que es de poder trabajar de la mano de un productor desde el principio. Entonces, no, o sea, no tuvimos como tiempos, fue como muy ordenado de alguna manera el proyecto, y una vez que teníamos un borrador que nos gustaba, pues fue eso, ¿no? O sea, Rafa en algún momento me dijo, ¿cómo ves Luis Gerardo, ¿no? Y yo la verdad es que pues no había visto gran parte de lo que había hecho, algunas cositas aquí y allá. ¿Viste Club de Cuervos como fanático del fútbol que eres o no? Ahora sí, esto fue mucho antes. De hecho, es que esto, yo creo que como me preguntabas, cuando Luis Gerardo, cuando le dimos el guión y eso, yo creo que debe haber sido hace más de 2 años. Y pues te digo, en un principio pues fue como de no lo imaginé así de primera impresión. Sí, en el personaje, ¿no? Exactamente, pero una vez que como que pues, lo fui a ver al teatro, me vi más de sus películas, le vi el rostro, le vi como toda pues, los matices y la capacidad actoral que tiene, que creo que es un magnífico actor. Sin duda. Y tal, dije, no, bueno, pues hasta o sea, lo veía, ya no puedo verlo sin verle cara de boxeador. O sea, entonces, ya le ves, ya lo ves en el personaje además, a 1000, ¿no? Además que, pues eso, le pasamos el guión y fue muy pues muy generoso, muy amable desde el principio, le gustó muchísimo la posibilidad de interpretar a este personaje. Es una película de personaje que recae totalmente en este personaje, ¿no? ¿Está inspirado en alguien, quizá en algún boxeador? Pues no realmente. Te digo que estudiamos, bueno, empezamos a investigar algunos casos de boxeadores que habían, por ejemplo, pero que habían trabajado en Europa en los años 80 como de sparring, ¿no? Preparando peleas de boxeadores europeos que iban a pelear contra pues algún mexicano o algún latinoamericano. Entonces había estas historias, ¿no? Como de una migración como que de la cual pues no se conoce mucho, ¿no? Entiendo. Y obviamente pues en México pues, está lleno de boxeadores que pues no necesariamente llegan a ser los más conocidos profesionales, pero pues hay un semillero impresionante de gente profesionales del boxeo, ¿no? Alrededor de todos los campeones que sí hay, ¿no? Entonces pues por ahí había muchas te digo, no está basado en alguien en particular, pero pues sí que lo fuimos construyendo ahí como con pues características que nos interesaban para crear este personaje, ¿no? Oye, ¿quién más participa en el elenco? ¿Ya tienen a alguien más? Pues mira, no, o sea, 100% confirmado, ¿no? De hecho, te digo, es una película que tiene esta particularidad de que no sucede en México, entonces básicamente todo el elenco, excepto un par de cosas, serán pues finlandeses hasta ahora, que sí hay ya un primer como armado del elenco, y hemos hablado con varios de ellos. Son gente magnífica, varios de ellos los conocemos, bueno, yo al menos por películas de Aki Kaurismäki, que bueno, es un cineasta finlandés que bueno, muy conocido y fantástico. Entonces, bueno, pues tiene estas como, es una película como de migración también, entonces tiene
O sea, Yo el creo que al final tema va en a tener que realidad, ver. tengo entendido, y además por tu trabajo y por tu manera también de manifestar tu manera de pensar a través de tu lente, a través de tus historias, a través del cine, tiene que ver probablemente más con la migración que con el boxeo, quizá. Déjame ir a la pausa comercial. Sí, ¿Me regalas unos minutos más? claro que Y sí. continuamos, me contestas esta pregunta y continuamos hablando también acerca de otro proyecto que está por demás interesante, que es este documental Somos Lengua. Regreso Claro contigo, que sí. Kise. Ya no hay oscuridad. Ya estamos de regreso, señoras y señores. Nosotros continuamos conversando con el escritor, productor, director, cineasta, Quisa Terrazas, acerca de este proyecto llamado Bayonetta, que se va a filmar, según nos contaba Quisa, en México y en Finlandia, y que es la historia precisamente de un boxeador migrante cuyo personaje va a ser interpretado por Luis Gerardo Méndez. Quizá te agradezco muchísimo la espera, el tiempo. Te preguntaba yo antes de ir a la pausa comercial si en realidad, conociendo un poco tu trabajo y tu manera de levantar la mano a través de tus películas, de alzar la voz, digámoslo así, a través de tus películas, es una película más que tiene que ver con la migración y con este momento tan importante que se está viviendo sobre este tema que con el boxeo en realidad, quizá. Pues yo creo que entiendo la pregunta y entiendo por qué la haces. Te diría que no, o sea, que sí, que no. En realidad, en esta película, en el primer plano está, por supuesto, que el boxeo. Es una película, digamos, que sucede en ese mundo, que es absolutamente ligada a esa práctica, a eso que podríamos llamar deporte, podríamos llamar, no sé, una especie de ritual de guerra. Creo que el boxeo reúne muchas cosas como muy básicas. Y muy mexicanas también, ¿no? Quizá. Sí, sí. O sea, se me ocurre justamente, cualquier cantidad de analogías que hay entre ¿no? el boxeo y la vida de un mexicano, o entre un boxeador y la vida de un mexicano migrante común, pues. Sí, sí, digo, yo he estado leyendo un libro, ¿no? Muy interesante, muy bonito, de una escritora norteamericana, Joyce Carol Oates, sobre boxeo, donde dice que pensar o hacer cosas alrededor del boxeo es un poco hacer cosas alrededor de los límites de la civilización, ¿no? Digamos que ahí radica un poco quizá el trasfondo o una cosa que está en el corazón de la película que no es quizá el boxeo mismo, pero sin duda esto que mencionas de si bien no es una película obviamente de migración, porque pues no es que haya una migración mexicana a Finlandia, sin duda sí tiene que ver como con el aislamiento, con la transterritorialidad de las personas, el sacarlas de su contexto, la relación con otras culturas. Interesante, quizá. ¿Cuándo empiezas a rodar? ¿Cuándo empiezan a filmar? Todavía estamos, hay como muchos factores que... De los cuales depende la filmación, ¿no? Pues es que te digo, es una coproducción internacional, Ujú. entonces hay muchas cosas que tienen que como que estar funcionando y puestas como para poder decir una fecha. O sea, ¿Finlandia va a aportar también presupuesto para la película? También, Ah, así muy es. bien. ¿El gobierno Sí, finlandés? Así es. Wow. Entonces, digo, cuando puse lo de Bayonetta hasta en la casa, era, pues nada, porque después de, pues te digo, con Luis Gerardo íbamos pues conversando desde hace más de 2 años, Ujú. pero este proyecto lo comenzamos, pues yo creo que hace más de 3 años o hasta 4. Sí. Así son las películas, Así ¿no? es. Entonces, de pronto, pues ese día fue, digo, finalmente se anunciaron unos fondos, ¿no? que te otorga el IMCINE, que habíamos estado esperando. Fue un Buena resultado noticia. positivo y, Claro. y bueno, eso abre la posibilidad totalmente para que la película comience, digamos, Muy bien. a caminar hacia la producción, ¿no? Estoy platicando con Quisa Terrazas, cineasta, acerca de Bayonetta, esta película que va a protagonizar Luis Gerardo Méndez y la cual él propiamente daba noticias la semana pasada. Oye, ¿Bayonetta es el nombre del boxeador? ¿Es el apodo del boxeador o tiene otra connotación Pues, el título? Sí, digamos que tiene un doble significado, pero sí es el apodo del Bayonetta es el boxeador. Así es. Pues bueno, si tú me lo permites, claro, voy a estar muy al pendiente de este proyecto. Claro, Javier. Pues, Quizá como he tratado de estar pendiente de todos tus proyectos. Y al respecto, ¿qué hay de este documental Somos Lengua? Que se podría decir que es sobre el rap mexicano, Sí. pero es más bien también sobre el poder de la palabra, ¿no? Quizá. Pues sí, tal cual, ¿no? Pues esta es una película que, pues no sé, para mí es, yo creo que el proyecto más gozoso y más
más personal, aunque no lo parezca, aunque sea un documental, yo siento que es como pues digo, como creo que casi todo lo que hago, pues viene un poco de la víscera, de un gusto pues muy arraigado en mí, como por el rap y por el mundo del hip hop desde que yo era niño, ¿no? Y sí, en efecto es una especie de retrato sobre la práctica del rap, ¿no? Una de las digamos vertientes dentro de la cultura hip hop, pero se concentra, digamos, en el arte del MC, el maestro de ceremonias, ¿no? Así es, ¿no? Ajá. Los MC son los que rapean, los Así que es. escriben las letras, etcétera. Y bueno, además de ellos, pues están los productores, los que hacen los beats, en fin, graffiti, los que bailan. Hay como toda una serie de digamos, prácticas dentro de la cultura hip hop. De la contracultura, ¿no? Es una contracultura al final, ¿no? Pues bueno, a mí no me incomoda un poco esa palabra. Entiendo por qué. Pero en efecto sí lo es, y creo que también va eso la película, ¿no? Es un poco el retrato de esta práctica, de esta cultura y de cómo es una cultura que convive, digamos, un poco quizá en la sombra, y en ese sentido es una contracultura de la cultura oficial, ¿no? Pero también pensaba en Caló. Bueno, también pensaba en Claudio Yarto, y ahí sí no hay nada van a contracultural, pero tiene que ver con el rap también, y creo que Pues, fue si parte van de a las ver- entrevistas que levantaste, ¿no? Sí, claro, Claudio Yarto está en la película, por lo cual, digamos, hay mucha gente del rap hardcore Sí. que sea como que le parece como muy mal que yo haya incluido a Claudio Yarto. No pero veo por por otro qué. Bueno, porque ellos piensan que eso no es rap, ¿no? Que eso era una especie de ¿cómo se llama? De producto artificial de Televisa o De algo así. mutación. Exacto. Pero no, digo, esa es otra de las cosas que habría que decir de la película. O sea, no intenta hacer un retrato ni una historia del rap mexicano. Es una serie digamos, de impresiones, de personajes que encarnan un poco esta cultura y tratar como de pegarle a lo que es un poco no me gusta la palabra, pero la esencia de esta práctica, ¿no? Sí, que sí, es, sí. como decías al principio, pues esta relación con las palabras, el poder que tienen y el poder que tienen de hacer, digamos, más felices a la gente en un nivel que ni siquiera a lo mejor quiere decir cambiar el mundo o cambiar la realidad, sino en su simple vida cotidiana, rimar. El arte de rimar es algo que es divertido, es una especie de juego que comienza como un juego, pero termina, digamos, abarcando pues toda tu vida, ¿no? Y también la capacidad que tienen de generar ideas a través de la música y a través de este arte que tú defines de rimar, ¿no? Exactamente. Es una manera de manifestarse, pues. Es una manifestación al fin y al cabo. De pensar, Sí. de pensar la realidad, de comentarla, de criticarla, de pues estar mejor con ella Sí. o en contra de ella, en fin, y ahí es donde caben pues, todas las manifestaciones pues, posibles, ¿no? Sí. Y te digo, pues es una película que terminamos apenas a principio de año, la presentamos por primera vez en el festival de... En el Ficunam, sí, Ujú. en una función que fue hermosa, porque la presentamos por primera vez al aire libre en las islas de Ciudad Universitaria, Ujú. y llegaron más de 3,000 personas. Fue un regalo así como de los dioses del rap Qué buena para onda. la película. Y en fin, pues es una película que anda por ahí. Es lo que te iba yo a todavía decir. estamos por ¿Dónde hay estrenar. posibilidad de verla? Pues mira, te digo, estuvo en ese festival, también después estuvo en Ambulante. Tendrá algunas como proyecciones así como esporádicas en festivales. Pronto tendremos un estreno internacional, pero Muy bien. aquí en México estamos preparando como el estreno comercial para que todo el mundo la pueda ver y tal, porque realmente ha generado mucho interés, Sin duda. como hacia finales de año. Ajá. Entonces, y también para que eventualmente, que es un poco donde todo el mundo la quiere ver, es en una plataforma digital, ¿no? Entonces, Claro. pues esperamos pronto que pueda estar disponible, pero bueno, ya sabes cómo son estas cosas, que Lo primero sé. hay que pasar por un proceso, estrenarla comercialmente y ya finalmente ponerla disponible, ¿no? Quizá, muchísimas gracias. Hasta luego, Javier. Abrazo. Abrazo. Quizá Terrazas, escritor, productor, director y cineasta, hablándonos de Bayonetta y también de este documental que es
pues suena por demás interesante, llamado Somos Lengua. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Mañana, si no sucede otra cosa, en punto de las 10 de la mañana nos volvemos a ver y a escuchar, claro, a través de Grupo Fórmula, en donde continuamos abriendo la conversación.